maestristas de San Marcos. El día de hoy vamos a desarrollar la responsabilidad civil por daño socioambiental. Hemos dicho en su oportunidad ¿qué se entiende por responsabilidad civil por daño socioambiental? Es aquella institución jurídica que me permite cautelar el ambiente mediante medidas preventivas, ¿no? También restauradoras, restitutorias, reparadoras, remediadoras, y que su acento fundamentalmente está en la prevención, aunque no deja de tener una función punitiva, sancionadora, como indemnizatoria. Sin embargo, el acento lo estamos poniendo en su función preventiva, reparadora. ¿De qué me sirve, Rolando, que sancione o dicte una indemnización vía sentencia judicial si finalmente el ambiente no es restaurado a su estado anterior, o si las conductas que generan contaminación ambiental se siguen repitiendo? Lo importante acá está en evitar daños y repeticiones de conductas que puedan traernos consecuencias negativas sobre la población, sobre el ambiente, sobre sus elementos. Javier, los elementos del ambiente, lo hemos conversado, son el suelo, la tierra y el agua, pero también nosotros, la población, ¿sí? También las cosas que como seres humanos hemos generado, ¿no? Toda la ciudad, la arquitectura de una ciudad también forma parte del ambiente. Y claro está que el ecosistema, ya mucho más amplio, se compone de diferentes tipos de diversidad biológica que va a permitir en forma conjunta desarrollar una serie de funciones necesarias para la sobrevivencia de la especie humana como de otras. Y ya vamos a ver cuáles son esas funciones. En una rápida revisión tenemos que entender la dinámica de la responsabilidad civil por daño socioambiental. No es solamente una función indemnizatoria. ¿Qué otra función más relevante a esta institución se le atribuye? La función preventiva. Esto es, que el derrame de petróleo no vuelva a producirse, que el relave minero no vuelva a caer, que la contaminación sonora producida por una fábrica no siga afectando a la población local, o que de repente los olores desagradables de una industria no continúen afectando a la población. Imagínense usted un restaurante que hace pollo a la brasa y usted está muy cerca, Paola, de las instalaciones, y toda la organización se llena de ese olor. ¿Podría usted decir que ese ambiente es digno para el desarrollo de su personalidad? No, esto parece algo que no es posible en nuestro imaginario, pero que es factible si usted está al costado de una industria donde la cocina es la principal actividad. Otra de las funciones claves es la función cesatoria, ¿no? Como lo hemos planteado ahí. Esto es, ¿qué hacemos para que hoy día, Javier, no se siga produciendo la tala indiscriminada de árboles, la destrucción de ecosistemas como Madre de Dios? ¿Qué hacemos para que no se siga contaminando la Oroya con plomo? ¿Qué hacemos para que los ríos amazónicos no se sigan contaminando con residuos sólidos? O sea, hay que distinguir la función preventiva de la responsabilidad civil que mira al futuro, de la función cesatoria de la responsabilidad civil socioambiental que mira al presente, a hoy. ¿Ve? Esta dinámica es fundamental, ¿no? Si de una manera táctica
salto hacia la indemnización, me olvido de eso, de plano, ¿no es cierto? O me salto a la sanción, me olvido de eso. Lo primero que debemos pensar en cuanto vea un daño ambiental es qué puedo hacer para que ese daño socioambiental cese en el instante que lo he descubierto. Y lo siguiente, cómo hacer que no se repita. Esto funciona en una dinámica de evitar que las generaciones futuras puedan también verse perjudicadas, porque de la generación presente, Paola probablemente ya tenga daños, algunos sean reparables, algunos sean irreparables. Sigamos avanzando. Una función reparadora. ¿Cómo es la función reparadora? Me preguntará Rocío. Rocío, la función reparadora es cuando el bien ambiental ha sufrido daños, pero estos daños no son de la gravedad que impidan que yo pueda restaurarlos. Por ejemplo, he perdido el 30% de un bosque seco en el santuario histórico Bosque de Pómac. Entonces me toca de alguna forma restaurarlo, y se podría restaurar porque el clima ofrece las condiciones, porque el terreno es propicio para hacerlo, ¿no? Pero imaginemos que el caso sea que se ha construido toda una ciudad. Podría serlo. Ahí yo no puedo reparar porque el daño ha sido irreversible, ¿no es cierto? Se construye una ciudad con una licencia de funcionamiento irregular, con una acción de amparo de dudosa procedencia, y cuando luego de 4 o 5 años, mi estimada Paola, efectivamente se demuestra que no tenía licencia de funcionamiento regular la empresa que hizo esa infraestructura, ya no puedo recuperar lo perdido. Y en ese contexto, como ocurre por ejemplo con las dragas en Madre de Dios, donde hay gigantescos cráteres donde antes había bosques primarios, en ese contexto ya no puedo hablar de una función reparadora, ¿no? Ya no podría hablar de una función, y tendría que hablar de una función restitutiva, o si usted prefiere, sustitutoria. O sea, tendría que planear la recuperación de un área de similares condiciones, de similares funciones ambientales, y recuperarla para efectos que siga cumpliendo la función del espacio protegido perdido. Si ese espacio protegido tenía al oso de anteojos, tendré que incorporar a este otro ecosistema al oso de anteojos. Si tenía una mariposa de determinadas características, tendría que incorporar. Si tendría una especie forestal como el algarrobo, tendría que incorporar esa especie forestal. Entonces, es interesante distinguir que en algunas ocasiones aplicaremos la función reparadora cuando algo se podrá hacer por el bien jurídico ambiental afectado y podemos repararlo a su estado similar al momento en que se produjo el daño, y una función completamente sustitutoria cuando no podemos hacerlo, tenemos que generar otro ecosistema similar que me dé similares beneficios sociales, ambientales y económicos. No se preocupen que vamos a ver muchos más ejemplos sobre el tópico. Lo que yo quiero que entiendan ahora es que la responsabilidad civil, mi estimado Luis, tal y como nos la contaron en la Facultad de Derecho, no era tan sencilla, no era tan simple, es mucho más compleja, y en los casos de daño socioambiental uno se percata de ello. Luego tenemos una función compensatoria. La función compensatoria entraña una relación directa con el supuesto de la función sustitutoria. ¿A qué me refiero? A que probablemente este ecosistema destruido, Paola, ya no voy a poder como comunidad hacer uso del mismo, ¿no? Ahí se hacía turismo, recreación,
se avistaba aves, tenía una función de captación de carbono, estabilizaba el clima, también tenía una función que proveía alimentos a la población, imagínense, proveía agua también. Y decido, con función compensatoria, ordenar que el agente causante de este daño adquiera un inmueble de similares condiciones para poder restaurar la fauna, la flora y todas las funciones ecosistémicas que se estaban desarrollando. Hasta ahí la función sustitutoria. Pero mientras estoy recuperando este ecosistema, va a haber una población que no va a gozar de los beneficios que me brindaba este bosque que ha desaparecido, ¿no es cierto? Entonces, allí aparece, Javier, la función compensatoria. El agente contaminante, el agente causante de la degradación ambiental, tendría que costear lo que significaría el costo de lo que a la población le tomaría viajar a otro ecosistema de similares condiciones para desarrollar actividades, por ejemplo, ancestrales que realizaba, como por ejemplo pescar, como por ejemplo recolectar frutos, recolectar bayas, como por ejemplo acceder a agua potable. Aquí había una laguna, una cocha, fue degradada. Aquí se está haciendo un ecosistema similar, pero para llegar a un ecosistema similar, la población de repente tiene que tomar un pequepeque, una embarcación que cuesta 50 soles para que lo lleve al lugar donde se encuentran condiciones similares para que ellos puedan desarrollar sus actividades socioeconómicas, ¿no? Para que puedan beber agua, para que puedan recoger frutos, para que puedan recoger sus plantas medicinales, que de repente también estaban acá y que se han degradado, para que puedan cazar, porque aquí cazaban y ahora no lo pueden hacer. El costo de lo que implica esperar a que se restaure este ambiente, porque este ha sido degradado, aquí en clase le vamos a llamar función compensatoria. O sea, mientras esperamos, te puedo, mi estimado Javier, dar un monto económico para que tú veas cómo haces para poder llegar a un lugar similar, o nosotros te ponemos in natura, de repente las embarcaciones, una embarcación permanente que vaya y venga, para que la población tenga acceso a un ecosistema similar, el cual podría ser alquilado temporalmente hasta que éste se restituya. No sé si captan la idea, que son distintas, que es la función que opera en tanto y cuanto voy recuperando un ecosistema similar porque este está degradado y por lo tanto la población tiene necesidad de aprovechar determinados recursos naturales que no son accesibles en calidad en ese momento por la degradación ambiental. Rocío, ahora sí viene lo que a usted tanto le gusta, la función indemnizatoria, las monedas, ¿no es cierto? El cuánto es, ¿no es cierto? No debería interesarnos, Paola, Luis, doctor Celis, Rocío, Javier, Rolando, el tema indemnizatorio si no hemos resuelto las otras funciones. Mal haríamos en enfocarnos en este punto cuando no hemos resuelto la razón por la cual estamos en un procedimiento administrativo sancionador o en un proceso judicial de responsabilidad civil socioambiental. ¿No es cierto? Allí tenemos que tener una absoluta claridad. Pues bien, ¿y qué significaría la indemnización? La indemnización podría ir de la mano con el tema del lucro cesante que puede haber sufrido la población por la pérdida de ese ecosistema, ¿no es cierto? De repente nosotros desarrollamos
guía, turismo de aventura, ¿no? Turismo rural, turismo ecológico. Y de pronto, debido a esta destrucción de este hábitat, ya no puedo hacerlo. Entonces voy a dejar de tener un ingreso que es el relacionado a mi paquete turístico. Ustedes, cuando vayan a la región de Loreto, mi estimada Paola, cuando sí está con su novio, va a encontrar paquetes turísticos para Pacaya de Samiria, ¿no es cierto? Pero si Pacaya de Samiria, hipotéticamente hablamos, se destruye por un derrame de petróleo su zona turística, ¿cuál sería el impacto que generaría en los operadores turísticos? La pérdida de lucro cesante, ¿no es cierto? Daño emergente. Hay un daño emergente, porque ahora van a tener que llevarlos a otro lado también. A otro lado similar, no va a ser idéntico, pero algo tendrán que darle al turista, pero él va a pagar menos, porque él quería ir a la Reserva Nacional Pacaya de Samiria, no al área regional de conservación que por ahí se estaba haciendo, no al área comunal, no, él quería eso. Por lo tanto, va a haber una reducción de su balance. Acá estaría, ¿no es cierto, Javier? El lucro cesante, el daño emergente, ¿no? Ha ocurrido el derrame, vuelvan, y la gasolina que gasté y los días que gasté yendo al lugar los he perdido, porque el turista no me va a querer reconocer, porque no hemos llegado al destino, ¿no es cierto? Entonces habría un daño emergente. Un lucro cesante son los paquetes turísticos comprados, ¿no? Lo propio podríamos decir de los pescadores, que de repente no van a poder vender sus productos porque no tienen nada que pescar. Lo propio tenemos que decir de aquellos que venden sajinos o sachavacas que cazaban ahí en el lugar, o venados, porque esto quizás también al haber el derrame y de repente un incendio producto del mismo, se han asustado y se han alejado. Y entonces uno descubre que hay daños de carácter patrimonial que podrían entrar acá, y probablemente sean daños de carácter individual, pero también podrían ser daños de índole colectivo, si hay una propiedad comunal indígena en la zona. Ahí podríamos seguir y seguir, lo vamos a dejar para el resto de la clase, pero sí quería dejar nota sobre la distinción de esto con las demás funciones. Finalmente, la función que tanto le gusta a Javier, que es la función sancionadora. Como en responsabilidad civil también hay una función punitiva, sí, porque la indemnización puede servir como una forma de sanción. Por ejemplo, pero Rolando, no te asustes, no es una sanción arbitraria. Pongamos el caso en concreto. Si la industria petrolera por 43 años se ahorró dar mantenimiento a un oleoducto y eso se lo embolsicó y lo repartió como utilidades porque tenía que gastarlo y no lo hizo, ¿cierto? Era un costo de producción y no lo hizo. Entonces, sería razonable que el juez establezca como indemnización o como parte de indemnización que los costos relacionados al mantenimiento que debió realizarse desde el año 1 hasta el año 43, que imaginemos estimen en 5 millones de soles por año, sean tomados como medida para fijar una reparación civil. ¿Parecería razonable? Porque una circunstancia distinta implicaría, mi estimada Paola, que estaría enriqueciéndose la empresa de manera ilícita, ¿no es cierto? O sea, hizo un ahorro ilícito. Y si el juez deja que eso quede en patrimonio social de la empresa, entonces estaría incentivando conductas para que otras empresas digan: ah, no te preocupes, nos ahorramos unos 40 años las medidas preventivas. Si pasa algo, en el peor caso saco mi cálculo y digo, sería como la mitad de lo que hubiera invertido en los últimos 40 años, y sale a cuenta. Entonces indemnizo, pero sigo ganando. ¿Me sale a cuenta o no? Tenemos que suprimir el beneficio económico que de manera ilícita
la industria o agente contaminante o dañador se venía quedando. ¿Parece razonable eso, Javier? Bueno, desde luego que ustedes entenderán que esta no es una idea mía. Esta es la forma como se establecen las multas en los órganos reguladores. Ustedes saben que los órganos reguladores tienen que asegurar competitividad en el mercado. Y entonces me parece una buena lección, porque si no sería un agente económico que actuaría con deslealtad a la competencia, ¿no es cierto? Entonces, para guardar competitividad, dicen, ok, si te permito que te quedes con eso, vas a hacer trampa en el mercado, te quito eso para que estés en igualdad de condiciones. Y no solo eso, mi estimado Luis, no basta eso. Tenemos que fijar una legislación que sea superior al lucro cesante, al daño emergente y a los costos ahorrados, para que ahí sí haya un equilibrio, porque si no se seguiría quedando con un poco de beneficio ilícito, ¿cierto? Tendríamos que fijar, y eso quedaría discrecionalidad del juez. En Estados Unidos, como ustedes saben, hay casos célebres donde la Corte Suprema fija indemnizaciones justamente con carácter disuasivo, que no tienen nada que ver con propiamente el daño que sufrió la víctima, sino que son un mensaje al mercado que dicen, oigan, si otra persona, agente, daña un bien jurídico similar, entonces tendremos que fijar una reparación mayor a la que se fijó ahora, ¿no? Y así se sigue fijando una más alta hasta que entiende el mercado que ese tipo de conducta no puede repetirse. Y los jueces civiles hablan con indemnizaciones más altas, ¿no? Ejemplo, hace unos años, Paola, hubo, Rocío, un lamentable suceso en un hospital público. En el momento del parto, un médico comete un error y no le llega oxígeno a la niña por nacer, y esta, debido a eso, queda en estado vegetal. ¿Sí? Para toda la vida, o sea, no fallece, sino que está en este estado hasta el día de hoy. Estamos hablando de una niña que, bueno, ya tendrá 16 años. Y usted como padre, Javier, condenado a ver a su hija 16 años en ese estado, es dolorosísimo. ¿Cuánto cree, doctor Celis, que fijaron como reparación? No tengo idea, doctor, pero yo creo que en ese caso el daño es irreparable. El daño es irreparable, yo estoy de acuerdo. Daño emocional, daño moral, daño psicológico. Totalmente. Pero pensando como un agente, como un regulador, como un ente estatal, tendría que tener una indemnización que no solamente sea de alguna forma compensatoria por esos daños emocionales y de otro tipo, porque también mantener a una persona en ese estado es muy costoso. Quizás muchos de ustedes de repente dejen de trabajar por cuidar a su menor hijo los primeros años. Entonces estás dejando de percibir un sueldo porque no quieres entregar la custodia de tu hija recién nacida a un tercero, por muy experto que sea, o quieres mirar cómo lo hace. Javier, fueron 50.000 soles lo que se fijó por esta negligencia médica. ¿Cree razonable eso? Y como usted comprenderá, eso se enteró el gremio médico, y cuando había negligencias, pues el estándar era 40, 50, 70. Entonces, ¿qué trajo con ello? Un relajamiento del gremio. Sí, pues, ustedes saben que un médico puede ganar mucho más, ¿no? Incluso. Entonces, hace unos años, debido a este fenómeno, se quiso poner coto. ¿Y cómo se puso coto? Una persona que tenía 87 años, le cortan la pierna equivocada y se fija como indemnización 1 millón de soles. Ese hospital levantó sus estándares. Todo el gremio prendió los ojos, levantó la mirada y dijo, no, hay que tener cuidado porque 1 millón de soles es como mi casa.
mi vehículo, ¿no? Todo mi patrimonio. Por ejemplo. Entonces, ven el mensaje que mandas al mercado que lanzan los jueces, y por si no había quedado claro, unos años más adelante, por esas cosas del destino, contagian a un menor de manera negligente con VIH y fijan 1.200.000 como reparación. Entonces, ¿creen que las negligencias médicas van a ser más continuas? No, porque si usted es médico entenderá que va a tomar todos los cuidados, porque podría ser un patrimonio embargado como parte de reparación. Esa es la función a la que nos referíamos, que sería una especie de mecanismo de prevención a la inversa, ¿no? O sea, a través de la sanción busco que no se repita la conducta. O sea, como decían antiguamente, la teoría de nuestra época, autor Rolando, de el palo de zanahoria, ¿no es cierto? Así, si no entiendes por la buena, entonces entiendes por la mala. Esta dinámica en el campo de responsabilidad civil médica se está aplicando. Iba a preguntar algo, doctor. Adelante. Doctor, yo no recuerdo exactamente el nombre del caso que hubo en Estados Unidos, cuando le estaban alcanzando una taza de café a una señora en un café bar, café, ¿no? Una cafetería. Ya. Se le cae el café sobre la pierna, ¿no? Y ese daño, y era una marca conocida que es, creo que era McDonald's, y el juez pagó una indemnización de $70 millones en aquel entonces. Por un derrame de café caliente en la pierna. Sí, me acuerdo del caso porque nuestro gran maestro Juan Espinosa lo relata en su libro de responsabilidad civil, si lo recuerdo. Entonces, es desproporcional, Rocío, que alguien fije una reparación civil de $70.000, ¿no? 70 millones. 70 millones de dólares, porque se le derramó el café caliente en las piernas del consumidor. Y la figura, si no más no recuerdo, es la siguiente. Vamos a poner a nuestra compañera a Rocío. Rocío la veo tosiendo y dice: voy a tomar un cafecito, y le dan el café tan caliente que ella un poco lo suelta y le cae en las piernas, y ella ha sido pues Miss Universo un poco más joven y se lesiona. O sea, no quiere. Muchas veces de paso le caen los genitales, ¿no? Claro. No quería decir ese detalle, pero ya que usted está enfatizando, sí. Y como ustedes saben, esta es una zona muy sensible. Entonces, uno dice, o sea, ríe un poco, dice, oiga, por eso, ¿cuánto quiere una indemnización? $50.000 estaría bien, y eso con eso te compras un auto, te compras una falda nueva, te compras todo nuevo, ¿no es cierto? Y te curas. No, pero la Corte Suprema lo quería dar su mensaje. Porque si tú le dabas $50.000 por decir a Paola hubiera sido feliz, a Rocío, recontra feliz, porque yo, eso me pasa en cualquier rato en mi casa. Si yo de manera negligente estoy medio somnoliento en la mañana, puedo ocasionarme lo mismo. Entonces, ¿por qué le dieron tanto? Y la razón es esta. Porque la Corte Suprema americana quería asegurarse de que todas las cadenas de café no sirvieran el café tan caliente que podría generar una lesión de tercera, ¿no? O sea, muy grave. Y es lo que le pasó, ¿no? O sea, esta quemadura que sufrió fue de gravedad, no fue una quemadura cualquiera, porque así se servía el café. Entonces, a partir de ahora, es distinto. Y la práctica de esta empresa de café, McDonald's era, si no me equivoco, sí, se extendió a nivel mundial. O sea, miren el impacto de la sentencia. Y desde ese momento le dieron a usted en el vasito una cosita para agarrarla, el asa. Entonces usted recordará. Y además ponían ahí, cuidado, el café está caliente. O sea como, si usted se quema es una cosa, ya. Y además lo tapaban, o sea, ya todos esos aditivos de seguridad hacen porque los $70 millones que habían pagado como indemnización le habían dolido, y decían otro más, y somos de 70 millones, pierdo todas mis utilidades. Entonces,
Vean ahí la función sancionadora, cómo se transforma de una manera indirecta en un mecanismo de prevención, porque el Poder Judicial le está diciendo a este agente: no quiero que sigas cometiendo conductas que potencialmente amenacen la salud de la persona humana, la integridad. Y funcionó. O sea, este es un caso muy conocido. No solamente está está el caso de los vehículos que tenían defectos, deficiencias, ¿no? Ustedes saben que en el peor de los casos una fábrica de automóviles te podría dar el monto por lo que pagó su compañero Luis por su Mercedes, $30.000. Pero eso quedaría ningún efecto, porque la compañía diría: si yo tendría que reparar todos los vehículos, me voy a gastar $1 millón. $30.000 no es nada. Ahí también la Corte Suprema fijó un precedente para que el monto indemnizatorio fuera tan alto que ellos se vieran incentivados a reparar los vehículos que estaban fallados. Y fijó un criterio interesante, mi estimado Javier. Si tú reparas todos los vehículos, ya no van a ser $3 millones, sino va a ser $1,5 millones. O sea, te incentivó. O sea, si tú haces las cosas de reparación bien, no pagas todo, sino pagas la mitad. Esta dinámica de discrecionalidad indemnizatoria nos falta en nuestros jueces. O sea, de alguna forma, lo que uno quiere con la responsabilidad civil, esta es la dinámica que yo quiero compartirles, es prevenir daños. Y no, como hasta ahora nos han estado haciendo, celebrar los daños porque soy millonario. No, eso no puede ser el derecho de daños bajo ningún concepto. No puede ser. Tenemos que generarle una función de prevención, ¿no? Esa es la dinámica nueva que yo les traigo tanto en responsabilidad civil por daños socioambientales como responsabilidad civil médica. Y por eso es que para mí los encajo en tutela de intereses difusos y colectivos, porque la finalidad es salvaguardar bienes jurídicos de todos, no solamente de vuestro caso, Paola, de vuestro caso, Rolando y Javier, nos iba a hacer un aporte. Sí, esto quiere decir de que ya tendremos que romper con el criterio del daño causado, porque por lo menos hasta la fecha, cuando uno revisa una jurisprudencia, incluso en el ámbito penal, donde también hay que desincentivar conductas, ¿no? Conductas y la propia Corte Suprema, en un acuerdo plenario muy famoso en el ámbito penal, en el ámbito de reparación civil, hace referencia al principio del daño causado, ¿no? En el sentido de que el monto de la reparación civil tiene que tener como parámetro el daño efectivamente producido. Entonces, este criterio me parece importante. ¿Por qué? Porque nos va al principio de proyección, o sea, qué proyecta la sentencia para adelante, qué es lo que enfoca hacia la sociedad y hacia las futuras conductas, o sea, como usted dice, ¿no? Regula incentivos, incentiva conductas. Entonces, este criterio, de cierto modo, rompería con ese paradigma de limitar la responsabilidad civil al principio del daño causado. Es digamos, lo que podría señalar en el ámbito penal, que es lo que más trabaja. Y es importante el aporte de su compañero, porque justamente en materia civil, que en eso sí es similar a materia penal, uno de los requisitos para uno poder determinar la procedibilidad de la acción civil es acreditar la existencia del daño. ¿Sí? Y esta condición no se aplicaría para casos donde lo que existe es una amenaza real e inminente a un bien jurídico protegido, como la salud, como el ambiente, ¿no? O como bienes jurídicos del consumidor, ¿no? Entonces, en estos casos, evidentemente no cumpliría con esta regla. Entonces el juez está esperando que se deprede la mitad de un bosque y dice: ah, bueno, ahora sí la existencia del daño está acreditado. Continuamos. No. La dinámica de este tipo de responsabilidad civil es otra. Por eso es que el estándar de requisitos va a cambiar. Como ya hemos dicho la semana pasada, que esos elementos típicos de la responsabilidad civil, como es imputabilidad e ilicitud de la conducta, también cambiarían. Porque la responsabilidad civil por daño socioambiental
incluso cuando no exista norma expresa que te prohíba la conducta, tendrías que accionar mecanismos de protección. Entonces, esta es una institución nueva. Y para mí, y este es un criterio que yo les comparto, esta debería ser la función real de la responsabilidad civil, no solamente por daño socioambiental, sino toda entera. O sea, estamos llegando tarde. Estamos despejando el balón cuando está dentro del arco. O sea, no podemos generar una institución jurídica que no resuelva los problemas, sino que llegue cuando ya se ha derramado la sangre o ya se ha generado el daño patrimonial. No podemos esperar eso. Imagínense la responsabilidad civil médica, que tengamos esa lógica, esperemos que se contagien, ¿cuánto? 100 personas de tuberculosis dentro del hospital para recién nacional y la sola amenaza no me permitiría hacerlo. Sería absurdo, no sería absurdo. Entonces, esta dinámica no debería solamente operar en materia constitucional, que es donde se le ha restringido. Antes, en materia constitucional, había una materia civil que puede resolver estos problemas de una manera también dinámica, porque originalmente esa era su función, ¿no? Esa era su función. Ahí hay un tema de fondo. ¿Cómo consigo yo la responsabilidad civil y cómo consigo yo también a las instituciones en el plano de reparación, también en ámbito penal, que es como lo que usted planteaba? Antes de continuar, solamente quería ponerles dos otros conceptos y continuamos con sus preguntas. Una pregunta que nadie me ha hecho es: cuando yo depredo un árbol, Paola, cuando lo corto, cuando lo talo, ¿cuánto vale este árbol? ¿Qué criterio tendría que tomar? ¿Cuánto vale? Ya saben ustedes que la economía en realidad es una convención, ¿cierto? O sea, este celular puede valer 5 soles o puede valer 1000 soles, depende del precio que yo le ponga, ¿no? Está en mis manos. Hay un valor social que yo le puedo dar, incluso independientemente al precio del mercado, porque puede valer como celular de segunda, hacer un mercado de celular de segunda, donde los precios varíen un poco más que el celular que está en óptimas condiciones. Entonces, lo que quiero decirles es, en realidad el precio, lo que ponemos a las cosas, es simplemente una expectativa social que es muy variable. Y eso hace pues que las indemnizaciones también sean bastante difíciles de establecer, ¿no? Y aquí lo que quiero mostrarles es cuál es el valor del ambiente que debemos tomar en cuenta cuando intentemos valorizar lo perdido, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que recordar es que existe una técnica económica, que es la evaluación económica, que es una herramienta que me permite cuantificar en términos monetarios el valor de los bienes o servicios ecosistémicos. O sea, traducción. ¿Qué funciones tiene el árbol para el ambiente y cuánto vales? ¿No? De repente tenemos un bosque que es un bosque de dinero, porque tiene un montón de funciones que están haciendo y no las estoy valorando. No las estoy valorando, ¿no? Y esto es como cuando uno trabaja en el tema de voluntariado, ¿no? Toda una organización, alguien limpia, alguien va a defender legalmente a otra persona, otro va haciendo la demanda, otro va haciendo otra actividad, y pareciera que el trabajo de los voluntarios no tiene un valor. Pero sí tiene un valor, ¿no es cierto? Es lo mismo que ha pasado en este tema ambiental. O sea, como aparentemente, entre comillas, pongo la analogía, el ambiente me da su servicio gratuitamente, no lo valoro. Así como a veces uno ahora tiene su practicante a honores y gratis, ¿no es cierto? Te ayuda, folea, escribe, pero tiene un valor, ¿no es cierto? 850 soles es el mínimo y también tenemos que contarle la mitad de su gratificación por julio y diciembre, ¿no es cierto? Y sus vacaciones, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso no lo valoro porque en realidad estoy recibiendo un servicio gratuito. Pongo el ejemplo porque es válido en el sentido de que el ambiente también ofrece sus servicios
de manera gratuita y como no me los está cobrando, ni nadie está haciendo que me lo cobre, yo disfruto de ellos. ¿No? Yo disfruto de ellos. ¿Cómo hacer para visualizar ese valor económico? Pues recurro a la valoración económica, que me permite tener métodos y técnicas para poder valorarlos. Algunos son de los más arbitrarios. No voy a explicarle uno muy elemental, que es el siguiente. Para usted, doctor Celis, ¿cuánto vale la Reserva Nacional de Paracas? Un poco difícil cuantificar. Difícil cuantificar. Entonces, como esto puede ser arbitrario, la pregunta que algunos economistas hacen es: Rocío, ¿cuánto pagaría usted por ir a pasar un fin de semana en Paracas? Ahí está una playa hermosa, la mina, va a pasear en bote por lo que había antes unas rocas que parecían una catedral, que una hora de esta partida por el terremoto que se llevó una parte de la catedral, y va a pasar un día maravilloso en esta zona con su familia. ¿Cuánto pagaría? Paquete. ¿Por qué? Diga usted. 1500. 1500. Si determinamos que los visitantes, los turistas, en el año son, por ejemplo, 1 millón de personas y lo multiplicamos por 1500, tenemos un valor. O sea, ese espacio me está generando 1500 nuevos soles que están circulando por su sola existencia, ¿no es cierto? O sea, la gente va a verlo. Y eso me genera que haya un turismo que por persona o por familia genere 1500 soles. ¿Ya ven? O sea, puedo valorar el ambiente, el servicio ecosistémico, en este caso el turismo, sí. Entonces ya empieza a tener un valor, No es que haya cada criterio, tenemos que, de alguna forma un poco cruel, valorar. Estos conceptos están en la guía de valoración económica ambiental del Ministerio del Ambiente para aquellos que quieran profundizar. Pero como siempre, mi estimado doctor Orlando quiere más información, vamos a darle algunos otros conceptos básicos. ¿Qué tipo de servicios me brinda el ambiente? Un servicio de provisión. ¿Qué significa ese servicio? Mi estimada Paola, cuando usted va a un bosque, ahí de repente encuentra fruta, encuentra hormigas, encuentra venados, encuentra sajinos, encuentra sachavacas, encuentra de repente un ave que se puede comer. Estoy encontrando alimento. Por lo tanto, una función ecosistémica que me está dando el ambiente, que yo debo valorar, es el alimento que me proporciona. Fuera de que puedo estar ahí plantando árboles frutales, ¿no es cierto? Como el plátano, ¿no? O puedo tener cultivos, una diversidad de cultivos para poder comercializarlos. También tengo agua fresca. ¿Cuántos de ustedes no han tomado el agua mineral San Mateo? ¿Han tomado alguna vez esa agua mineral? Bueno, esa agua está directamente de su fuente. Y la meten en la botella y usted se lo toma. A diferencia de otras aguas, en mi promoción, San Luis, que es agua potable, que le meten ahí en el océano, lo mismo que usted está tomando, de repente un poquito más, un poquito menos de... Claro, nada más. Y usted se lo compra. Bueno, su compañero Javier compra tapicos más sofisticados. Pero vean, tengo un servicio ecosistémico que no estaba valorado. O sea, y esa agua, por esa botellita, usted paga. ¿Cuánto paga usted, mi estimada Paula, por una botella de agua? Un sol 20, un sol 50. Un sol 20, dice. Un poquito tacañita, doctora. Unos 50. Un 80, o sea, Ya. O sea, estoy valorando esa proporción de agua en usos 50. El río, ¿cuánta agua tendría? Poniendo el supuesto de que un sol 50 valga un litro, creo que trae, ¿no? ¿Cuánto? 250 miligramos. El río tiene mucho más. Entonces, empieza a valorarlo, ¿no? Si embotellara toda esa agua, ¿cuántas botellitas me saldrían? 1 millón. Ya multiplico por 1 y me sale la suma.
Entonces empieza objetivamente a visualizar el ambiente como algo que sí tiene valor. Por eso, Paola, cuando veas a tu voluntario o a tu practicante, él necesita ganar un sueldo. ¿No es cierto? Igual es el ambiente, es como un practicante a honoren que está trabajando por ti todos los días y tú no lo estás viendo que merece un pago. En este caso sería un pago por servicios ambientales. Alguien tiene que hacer esta mecánica de valorización. ¿Quién es ese alguien? El Ministerio del Ambiente. Por eso es que esta guía nacional de evaluación económica de patrimonio natural de la Venezuela. Y materias primas también, ¿no es cierto? De repente me da madera para poder hacer artesanía, ¿no? O me da el fruto del árbol, la sustancia para yo poder hacer mi artesanía. Esos famosos potitos piuranos son una fruta que le han cortado, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si no hubiera esa fruta porque un desastre ambiental la extermina? Seguía igual la cultura piurana y sus costumbres de chicha de fuera. En un vaso usted siente lo mismo tomando el norteño, saca, se dice mi potito, ¿no es cierto? Es diferente, ¿no? El sabor incluso es distinto, ¿no? Es una tradición. Entonces, ya ve, Costumbres ancestrales. costumbres, ¿no? Que ya se han urbanizado, ¿cierto? Ahí están. Entonces, tengo que el ambiente representa también materias primas, entre otras, ¿no? Recursos genéticos. Podría ser que ese ecosistema me esté proporcionando algún determinado genoma que sirva para, de repente, embellecer a las mujeres de mi sociedad con determinada crema que le permite tener una piel sana. Aunque ustedes no crean, hay industrias que se dedican a eso, ¿no es cierto? A descubrir estas cosas en las plantas para que usted pueda verse más joven. No es mi caso, pero bueno. Siguiente, servicio de regulación. Esto es un poquito más complicado y significa que hay una función que no estamos viendo pero que existe. Los ecosistemas regulan los climas. Cuando tienes un ecosistema de muchos árboles, tu clima es más estable y hay menos lluvia, porque el bosque retiene la humedad. Cuando tienes un clima con menos árboles, hay más lluvia, porque el ciclo hidrológico se va haciendo mucho más constante. En cambio, los árboles retienen la humedad, ¿no? Y acá tenemos justamente la regulación de la calidad del aire. Debido a la fotosíntesis que hacen los árboles, tengo un aire mucho más limpio. Entonces, si de plano exterminamos todos los parques que hay en Lima, vamos a sufrir una mayor contaminación. Y eso es lo que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Siguiente, regulación de la erosión. La Costa Verde es un típico caso, ¿cierto? O sea, el hecho de que en su momento hayamos depredado la Costa Verde y hayamos quitado la vegetación ha hecho que eso se vaya erosionando y caigan grandes rocas en el auto de mi estimada Rocío, que es un Audi, y le rompa la luna y de repente pueda lesionar a su menor hijo, ¿no es cierto? Eso se hubiera producido si yo hubiera conservado las plantas que estaban originalmente en los acantilados. No, porque la planta agarra todo, la roca empieza a hacerse, pues se expande, ¿no? Como una enredadera y no permite que la tierra se vaya degradando, se vaya erosionando, que el viento erosione el acantilado, que la lluvia erosione, lo protege. Y entonces a veces nosotros no nos estamos preparando, pero el ambiente tiene unas funciones vitales para nosotros los seres humanos. Ya si quiere usted, mi estimada Paola, Luis, Rocío, el doctor Celis, no se enamore del ambiente, hágalo por interés, sea interesado, porque en realidad, si usted no tiene ningún interés en el ambiente, tarde o temprano la factura por degradación del ambiente va a pagarla. Así que sea por amor sincero o por interés en la naturaleza, tendrá que interesarse. Si no se interesa, los desastres naturales le van a tocar la puerta, ¿no? Los huaicos se producen justamente
justamente por eso, porque hemos degradado a los cerros, les hemos quitado vegetación, hemos estado quitándole los árboles que originalmente estaba, y cuando usted pasa con su bus, le caen rocas inmensas. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros mismos. Y uno dice, no, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos nosotros nos hemos abandonado, no tienes que reclamarle nada a nadie. Tú mismo has hecho esta realidad. Para la mano del hombre ejerce contra la función de la naturaleza. Terminamos con los servicios y entramos a las preguntas. Otro servicio que no nos hemos dado cuenta que brinda el ambiente es servicios culturales, ¿no? Hay una belleza escénica increíble en la naturaleza que usted no puede dejar, por muy renegón que sea, de admitir. ¿No es cierto? Entonces uno ve la Costa Verde, sin ir muy lejos, y es agradable, ¿no es cierto? Es agradable. Pero cuando Castañeda empieza a ponerle las rayas amarillas, empieza a cambiar todo, empieza a destruir la playa, entonces ya se vuelve menos agradable a la vista, ¿no? Y es lo que hacemos a veces cuando generamos un daño ambiental por cambio de uso del terreno a uso de bosque, a zona urbanizada, y no tomamos en cuenta qué perdemos. ¿Qué perdemos? Y esto va mucho más allá del ambiente entendido como la naturaleza, porque también tenemos que entrar a un sentido urbanístico. No sé si ustedes se han percatado que en sus organizaciones hay un montón de cables de luz, de teléfono, de un montón de cosas, y están ahí colgando. Eso también es una afectación al ambiente, porque hay una belleza urbanística, arquitectónica, que se destruye cuando los concesionarios de servicios públicos te ponen cables que se caen por todos lados, ¿no? Se caen por todos lados. Eso también es parte de ese derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la dignidad del ser humano, y no nos damos cuenta. También se incluye ahí. También en estos servicios culturales está lo que hemos conversado: actividades de recreación, actividades turísticas. La inspiración. Alguna de ustedes, bueno, no tenemos más que dos mujeres, habrá hecho pilates o yoga o hará alguna vez. Eso solamente se puede desarrollar en espacios naturales donde hay un silencio, donde no pueda respirar el viento, la brisa del mar. Bueno, evidentemente en la Costa Verde, cuando pasan un montón de vehículos, eso es imposible, ¿no? Pero si pasaran unos vehículos a menos velocidad, eso sería posible, ¿no? Y cuando usted ya no tenga esa juventud, ya no tenga esos años felices y sea mucho mayor, esto va a ser más importante todavía. La tranquilidad emocional y la paz que uno busca en la tercera edad, te lo da la naturaleza. La naturaleza. El arte, el diseño, la experiencia espiritual, la información para desarrollar el conocimiento, entre otros, ¿no? Tantas cosas que nos brinda el ambiente. Y por último, a mí me parece el servicio vital, por el que digo empezar, el servicio de soporte. ¿Dónde desarrollamos todas las actividades? En el ambiente, ¿no? El suelo, ¿no? El ciclo de nutrientes, la formación de suelos y la producción primaria del ambiente es capital. Si yo destruyo ecosistemas fundamentales, como por ejemplo tengo un suelo contaminado, voy a generar epidemias, ¿cierto? Si yo tengo grandes basurales en la ciudad, ¿qué van a aparecer? Van a aparecer plagas, enfermedades. O sea, si yo no soy consciente de que el ecosistema tiene una funcionalidad y voy rompiendo equilibrios, eso genera a la postre un impacto en el ambiente. Y ese impacto, tarde o temprano, va a llegar hacia mí. Va a llegar hacia mí. Y entonces descubrimos que el ecosistema, el ambiente, tiene un valor de uso directo, que es el que hemos explicado, por ejemplo, el aprovechamiento de semillas, alimento, ¿no es cierto? Pero también un valor de uso indirecto. ¿Cuál es el valor de uso indirecto? Muchas veces, mi estimado Javier, yo solo quiero que exista ese ambiente porque eso me hace feliz. Y yo no lo puedo utilizar. Simplemente quiero que exista el Amazonas porque me parece un río emblemático.
quiero que exista el gallito de las rocas porque me parece una especie emblemática. Tengo que agarrar al gallito de las rocas, jugar con él, meterlo en una jaula. No, es un valor de no uso, no me lo voy a comer. Es un valor de no uso, o sea, la existencia de especies, de diversidad biológica, de ambientes, también implica un no uso porque los seres humanos deseamos la existencia de eso. Eso es algo inobjetable, es algo que debemos ser conscientes, ¿no? Esos valores de no uso, uno de esos tantos es el valor delegado, que es aquel valor de dejar los beneficios de los ecosistemas directo e indirectamente a las generaciones futuras, porque conocemos, mi estimado Javier, que esta generación presente, si se da la parranda de su vida, se acaba todos los recursos naturales. Entonces tiene que reservar una parte de esos recursos naturales para las generaciones venideras. No podemos degradar todo el ambiente sin pensar en el mañana. Esa es la otra función, el valor delegado. O sea, no estamos pensando en el presente, tenemos que pensar en el futuro. Y el valor de existencia es lo que ya hemos dicho acá. Simplemente quiero que exista ese árbol milenario de santuario histórico Bosque de Poma, que es un algarrobo inmenso que se ramifica y que usted dice, qué horrible árbol visualmente, pero tiene muchos cientos de años, y ese cientos de años hace que haya turistas y la América nos quiere que exista. Ya es independientemente de la belleza física del árbol, que por los años sus ramas han caído al suelo y está pues, que parece una enredadera gigante, pero la gente va a visitar al árbol. Entonces tiene una función dentro de nuestra sociedad. Y ahí está justamente donde empezamos. Si bien es cierto, a muchas cosas le ponemos un precio, hay cosas a las que no les ponemos un precio y les damos un valor social. Es lo que pasó en el caso de Congo. Las lagunas por las que se hizo protesta social en Cajamarca, de acuerdo a los estudios técnicos realizados por el Ministerio del Ambiente, no tenían agua que pudiera consumirse. O sea, no servía para agua de consumo humano. Y uno se pregunta, Javier, ¿por qué defendías lagunas que no puedes utilizar para fines de consumo humano? ¿Qué valor era? Reservorio social. O sea, por eso es importante entender estos conceptos, porque uno se va dando cuenta cómo piensa la gente. La gente quería que esas lagunas existieran porque sí, porque las comunidades campesinas les proporcionaba una belleza paisajística que grandes reservorios de agua artificial que se podrían tomar no te proporcionan. O sea, inmensos tanques, ¿quién quiere ir a ver inmensos tanques? ¿Quién se toma al costado de los tanques una foto? Pero lagunas que no se puedan beber. Sí, imagínense ustedes que la laguna de Yanganuco, allá por cerca del Huascará, ¿no es cierto? Uno dijera, está contaminada ese fecal y no se puede beber esa agua. ¿Acaso le ocurriría a un guaracino decirle vamos a desaparecer esa laguna porque no tiene utilidad? No, porque la gente no se está gastando para echar chapuzones, sino sirve también para fines turísticos, para verla simplemente, para visualizarlo, o solamente saber de su existencia. Eso también es un servicio. Y a veces causa placer. A mí me causa placer ver una laguna en una zona andina a más de 4.000 metros del nivel del mar. No se me ocurre sumergirme ni beber el agua, pero es hermosísimo ver ese espectáculo de la naturaleza, ¿no? Y ni por $1.000.000 yo lo cambiaría, porque yo quiero que mis hijos, sus nietos y la generación también aprecien lo que yo puedo apreciar. Entonces, por eso me pareció importante, antes de entrar de fondo a todo lo que es la técnica jurídica, entender cuál es el valor que le tenemos que dar al ambiente, que es un valor directo y un valor indirecto. Y quizás muchas veces el valor indirecto es mucho más fuerte. El valor de existencia
¿Cuál es nuestro legado, mi estimado doctor Rolando? ¿Cuál es mi legado como abogado? ¿Cuál es mi legado como ser humano? ¿Cuál es mi legado como sociedad? Este es mi legado como sociedad. Este es mi legado como sociedad. Lo que voy a dejar a las generaciones futuras. O me lo voy a comer todo de golpe en mis 70 años que pueda tener de vida. ¿Eso es razonable? ¿Alguien pensaría? Toda sociedad, nos dice la filosofía, se estructura sobre una ética. Y esa ética ambiental y esa ética de responsabilidad social me impide que yo pueda degradar el ambiente al punto que no pueda dejar que tenga las funciones que hemos conversado, y independientemente de las funciones, que pueda tener existencia para las generaciones que vienen. Esto es fundamental. Solo así entenderíamos qué es un daño socioambiental. Por eso le digo socioambiental, porque es un daño a la sociedad y también al ambiente per se. Y eso va a generar lo que más adelante conversaremos, que es el daño ambiental, daño socioambiental directo e indirecto, puro e impuro, que tiene una dinámica por ahí. Preguntas y preguntas pendientes. Doctor, antes de iniciar con la pregunta, yo quería hacer una breve Adelante. introducción de de casos bien prácticos. Yo no sé cuántos acá de nuestros compañeros, algunos son muy jóvenes. Yo conocí el asiento minero Rábara. Yo no sé si usted sabe de la existencia del asiento minero Rábara. Cuéntanos. El asiento minero Rábara yo lo conocí cuando, por los años 68, yo tengo ya, yo soy del 60, y yo tenía pues la edad de 8 o 9 años, y era una ciudad exactamente como un sueño. Era una ciudad, un asiento minero al contorno de la laguna, y todos los alrededores eran picos de nieve, así textualmente, picos de nieve, una cosa, era como un sueño. Y al contorno de la laguna obviamente había viviendas, casas construidas para los trabajadores de este asiento minero, y la verdad que era una maravilla llegar a ese lugar. Hoy día, doctor, esa laguna ya no existe, y no hay signos de vida, y ningún tipo de signo de vida. Los picos que eran cubiertos de nieve hasta la laguna, o sea, la nieve empezaba en el borde de la laguna, hoy día no existe 1 centímetro de nieve, y vestigio humano ya no existe. O sea, ¿a qué nivel llegó el daño ambiental? Y lamentablemente es porque justamente no ejecutaron la prevención del daño ambiental. Porque si hubieran previsto ese daño, es más, esa laguna, doctor, lo subsumieron. La laguna era así tan hermosa, la laguna, vieron la forma de cómo sacarle el agua de la laguna. O sea, hicieron un túnel por la parte de abajo y salió el agua obviamente a otra parte para seguir extrayendo minerales de dentro del contorno que había en la laguna. Es interesante el ejemplo que usted da, porque ahí entra en conflicto el valor de uso del recurso natural versus el valor de no uso o de existencia, ¿no? Y ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio en el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida humana y de otras especies. Aquí podría estar favoreciendo a la vida humana porque de repente puede ser agua para consumo humano, pero estoy poniendo en peligro la vida de otras especies ecosistémicas quizás del lugar. Entonces tengo que lograr un equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es en el que en realidad no se piensa cuando se gestiona un recurso natural. ¿Por qué razón? Por lo que hemos hecho en clase hoy día. Porque no somos conscientes y como sociedad no visibilizamos el valor del ambiente. Y otra vez pongo el ejemplo del practicante. Es como el practicante que me hace todo gratis y que yo ya pierdo el interés en pagar sus honorarios. Pienso que es un favor que me está haciendo, ¿no es cierto? Y ya lo exploto. Muchos estudios jurídicos y entidades estatales hacen eso con los pobres estudiantes, ¿no? Ya, o sea, oiga, si usted gana regular un poquito, no le hace daño. No, exploto. Y hasta que él se cansa, viene otro y lo aprovecha. ¿No es cierto? Así es, esa es la realidad, ¿no? Sí, ya te aburriste, tu compañero, ya otro. Y me acostumbro a esa mecánica de que él le esté haciendo un favor para que sea un gran abogado. Igual es el ambiente. Pienso que esa laguna me hace un favor a mí, extraigo su agua, la consumo, la degrado
cumplió su ciclo, otra laguna, hago lo mismo y así. Cuando me quedé sin nada, ahí me doy cuenta realmente el valor. Igual, cuando el gran practicante se va, me doy cuenta que él me hacía los proyectos de dictámenes excelentes, algo extraño. Ahora yo tengo que hacerlos y no tengo tiempo para la familia. Me hacía los proyectos de sentencia, me hacía las resoluciones, pero nunca lo logré en un tarde, ya se fue. Igual es el ambiente, o sea, el ambiente también debe ser una especie de sujeto de derecho, debe tener algún tipo de subjetividad como ocurre en Ecuador por constitución, porque de esa forma empezamos a visualizarlo y no con un fin meramente utópico, sino para que empecemos a generar un fideicomiso, un patrimonio, un mecanismo de retribución que podamos ir acumulando. Mientras siga siendo invisibilizado, no tenga ningún soporte propio, ninguna entidad que lo represente, porque claro está, el Ministerio del Ambiente no lo hace a cabalidad y la sociedad tampoco encuentra una forma de evaluación de los servicios ecosistémicos, seguirán hubo desastres ambientales. Pero lo más lamentable, y con eso vamos finalizando, es que los desastres ambientales los generamos nosotros. No tiene que ver una gran minera, una gran industria petrolera irresponsable. Nosotros mismos generamos nuestra propia degradación del ambiente. Lo permitimos. Progresivamente, lo permitimos. ¿Dónde van las aguas residuales de nuestros desagües? Usted no se pregunta, simplemente jala la palanca y no le interesa dónde va a estar. ¿Está siendo tratada adecuadamente? Abre el grifo y esa agua está completamente inocua para su salud. Hay preguntas que uno se hace, ¿no? ¿De dónde viene la energía eléctrica que usted hoy día usa? ¿No? ¿Eso qué costos ambientales está trayendo? ¿Tenemos suficiente recursos hídricos para que las empresas hidroeléctricas sigan proveyendo de electricidad? ¿Qué impacto generará aprovechar gas, petróleo para la turbina? Preguntas que uno se va haciendo, simplemente disfruta el momento y no está visualizando los costos socioambientales. Eso también implica, ojo, impactos sociales a las poblaciones donde están esos recursos naturales, ¿no? Y pongo el ejemplo, un represamiento para hacer una hidroeléctrica porque Perú necesita más electricidad implica desplazar, reubicar a una población, desaparición de especies endémicas del lugar, desaparición de bosques primarios. Y bueno, como no visualizamos ese costo, ¿qué significa? No valoramos eso, lo dejamos. No justificamos el interés nacional, el interés general, lo puede todo. Y aquí hay que tener claro una cuestión fundamental: equilibrio. No podemos conservar el ambiente en estado intangible completamente, pero tampoco podemos intervenir al punto de hacerlo desaparecer. Tiene que haber un equilibrio. La intervención humana tiene que ser racional, proporcional, sostenible. Sí podemos aprovechar recursos, pero tenemos que hacerlo de manera racional. Nos quedamos acá porque el profesor está allí. Gracias por su atención. Muchas gracias. Eso es todo. Hasta la próxima.